Bien, supongamos ahora otra aplicación típica de calcular equivalente Thevenin o el equivalente Norton en un circuito. Este es un problema en el que queremos calcular cómo se carga, cómo se descarga este condensador que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos? Pues que en el tramo para t mayor o igual que 0 y menor a t1, que es el cambio del primer switch que tenemos ahí, el primer interruptor, pues vemos que el condensador está conectado a una serie de fuentes y queremos ver cómo calcular la carga cuando sabemos que hemos estudiado la carga de un condensador conectado a un equivalente Thevenin, es decir, un modelo donde solo tenemos fuente de tensión y una resistencia. Pues eso, la solución sería que todo este circuito, todo lo que tenemos a la izquierda del condensador, calcular su equivalente Thevenin. Bien, vemos también aquí que tenemos una fuente de corriente en serie con una fuente de tensión y una resistencia. ¿Qué hacemos con esto? Bien, pues vamos a hacer como en el vídeo anterior. Vamos a coger toda esta parte y vamos a calcular su equivalente Norton. ¿Por qué? Porque hay una fuente de corriente y es más fácil que no calcular su Thevenin. Entonces, para calcular su Norton, lo que haremos será, cogemos este circuito, esta parte del circuito R2, V2 y la fuente de corriente IG, y vamos a ir calculando, pues primero la corriente Norton y luego la resistencia Thevenin. Bien, la corriente Norton, ¿qué haríamos? Pondríamos un amperímetro, mediríamos, acordaros que el amperímetro presenta una resistencia de 0, con lo cual toda la corriente circula por el amperímetro. ¿Y qué leería el amperímetro en este caso? Pues fijaros que como esto es una fuente de corriente, inyecta una corriente en esta línea, en esta rama, que independientemente de lo que se le conecte, por eso se les llama fuentes de corriente independiente, porque independientemente de la carga, la corriente sí o sí va a ser IG. Con lo cual, del equivalente Norton ya tenemos lo que vale la corriente Norton, que es IG. Ahora me falta calcular la resistencia equivalente Thevenin del equivalente Norton. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a quitar el amperímetro, ya lo hemos usado para esto, y vamos a poner ahora el ohmímetro. Ponemos el ohmímetro y para que este hombre pueda medir, bueno, este cacharro, pueda medir, tiene que poner una tensión de prueba, ver la corriente que pasa por el circuito, y con esa relación tendría la resistencia equivalente a Thevenin. Pero para ello solo tiene que contar con su tensión, con lo cual todas las demás fuentes las tengo que poner a cero. Poner a cero una fuente de tensión es cortocircuitarla, más que cortocircuitarla, es que es equivalente a un cortocircuito, no vamos cortocircuitando las fuentes. Y la fuente de corriente, pues lo mismo, lo que haríamos sería quitarla, porque la corriente es cero. Luego, si la corriente es cero, equivale a esto, un circuito abierto. ¿Qué impedancia va a medir el V? Pues como la corriente que va a medir es cero, pues le va a salir que tengo una una R de infinito. Es decir, veo un circuito abierto, porque aquí está abierto el circuito. Es decir, que igual que en el ejercicio de antes, esto de aquí, todo este circuito de aquí, equivale a solo la fuente de corriente. Quiere decir entonces, no quiere decir más que eso, que su circuito equivalente es este, con lo cual puedo analizar el circuito sin tener en cuenta ni la R2 ni la V2. Con lo cual, podría venir aquí al circuito original, quitar la V2 y la R2 y hacer el análisis teniendo en cuenta simplemente esto de aquí. Bien, ahora tengo una fuente de corriente y una fuente de tensión. ¿Y cómo sigo? Pues mirar, lo más rápido en este tipo de circuitos a veces es jugar con que aquí vemos claramente un equivalente Thevenin y si calculara su equivalente Norton, sabemos que sería una fuente de corriente, una resistencia que va a valer R1, no es la misma R1, es su equivalente Thevenin, ¿vale? Es decir, si luego nos pidieran algún valor de cuánto vale la corriente aquí, no vale medir la que circula por este R1. Esta es la Thevenin, lo podríamos llamarla R1', tiene el valor de R1, pero no es R1.
¿vale? Acordaros que es un circuito equivalente. Hemos desmontado el circuito por aquí y estamos montando este otro. Bien, ¿y ahora qué más nos encontramos? Hombre, pues nos encontramos una fuente de corriente aquí, que sería esta, que es la IG. Luego la cosa sigue por aquí, por R3, ¿vale? Etcétera. Bien, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo dos fuentes de corriente en paralelo, que según las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Lo que voy a tener es que se suman las corrientes. Fijaros que esto es lo mismo que poner el R1 aquí, fuera, ¿vale? Para que no nos moleste, una fuente de corriente, por cierto, que vale V1 partido R1, ¿vale? Esta fuente de corriente y esta otra. Luego Kirchhoff dice que esta corriente y esta de aquí llegan a un nodo y ¿qué pasará? Que se suman. Como de aquí no viene nada, ¿vale? De momento, pues tenemos que la equivalencia de estas dos es una fuente de corriente que equivale a la suma de las dos. Dicho de otra manera, si borramos esto, ¿vale? Que ya lo veis arriba, todo eso de ahí equivale a una única fuente de corriente de valor IG más V1 partido R1. Y más porque las dos van inyectando corriente al nodo. Si una fuera en sentido opuesto, pues decidís si ponéis la flecha para arriba o para abajo en función pues de cuál sea más grande, ¿vale? Porque tendríais que restarlas, ¿sí? Bien, y ahora que ya tenemos solo una fuente de corriente, una resistencia, ahora volveríamos a pasar al equivalente Thevenin. Entonces ya tendríamos tensión R1 y R3. Y ahora, ¿qué tenemos? Aquí la IG, esta será IG más V1 partido R1 multiplicado por R1. Esta es la fuente de tensión del equivalente Thevenin y tal. Y ahora el equivalente Thevenin que tengo aquí marcado en azul, aquí arriba, esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte del circuito de la izquierda sería únicamente esta fuente de tensión y la resistencia de Thevenin R1 más R3. Bueno, ya habéis visto varias aplicaciones de cómo hacer equivalentes Thevenin y Norton para ir simplificando un circuito.